tomemos unos mates y charlemos de vos, charlemos de mí, de lo que nos... Este bloque se llama Charlemos y ahí está sonando la música de fondo. Y a través de uno de los segmentos que se llama ¿Cómo la ves?, que va los días martes, que dicho sea de paso no tenemos a nadie para mañana todavía. Tranquilo. Uno de los invitados fue Jorge Verdolaque y nos gustó tanto la charla que decidimos junto con Jorge, nos tomamos un cafecito en su casa, nos comimos, Don Pájaro le comió como 7 alfajores. No, dos alfajores, dos. Y bueno, y ahí le dimos forma a este charlemos. La semana pasada hablamos sobre por qué nos cuesta tanto ser felices. Y empezamos filosofando tratando de detectar qué es la felicidad. Hoy el motivo de la charla tiene que ver con por qué nos cuesta tanto perdonar. Antes de empezar a desarrollar el tema, lo vamos a saludar, vamos a empezar a grabar primero. Lo vamos a saludar al querido Jorge Verdolaque. Jorge, bienvenido nuevamente, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Pablo, muchas gracias Pájaro, comenzando una semana hermosa, extraordinaria. ¿Y con qué tema estamos comenzando esta semana, no? Bueno, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Bueno, a ver, todos hablamos del perdón. Yo creo Sí. que somos rápidos, todos hablamos, opinamos, enseñamos, escribimos acerca del perdón. Pero cuando la herida es nuestra, cuando la herida es mía, cuando el dolor es real en mí, la historia cambia. Porque yo creo que una cosa es decir, hay que perdonar, No, hay que perdonar. Después de lo que me contaste y de lo que sé que tenés que perdonar. Yo creo que muy distinto es decir, hablar, hay que perdonar, y otra muy distinta es cuando alguien nos traicionó a nosotros, cuando alguien nos lastimó a nosotros, cuando alguien nos mintió, cuando nos abandonó, cuando nos estafó, cuando nos pagó muy mal o no nos pagó, cuando alguien nos hizo mucho daño. Entonces ahí aparece, muchachos queridos, una pregunta muy nuestra, una pregunta muy humana. ¿Cómo hago para perdonar si todavía duele? ¿Cómo hago para perdonar si todavía me duele lo que me hicieron? ¿Cómo hago para perdonar si todavía siento el dolor, la bronca, si todavía la herida está recontra abierta? Y ahí está el problema. Porque muchos no quieren perdonar. O muchos no se animan porque que creen que perdonar es decir, bueno, lo que pasó no fue tan grave. Si yo perdono, estoy dando un mensaje, bueno, lo que pasó no fue tan complicado. Si yo perdono, voy a estar dando un mensaje, bueno, lo que pasó no fue tan mal como yo pensaba que era. Y no es así. La gente piensa, si yo perdono, voy a decir como que lo que pasó está bien, que fui un exagerado, que fue una exagerada, y no es así, no. Perdonar no es nunca, jamás, aprobar lo que te hicieron. Aprobar nunca es minimizar el daño, la herida que te causaron. Perdonar, yo creo que sí tiene que ver, es con decidir que ese dolor que me causaron ya no va a seguir gobernando mi vida. Perdonar tiene que ver con tomar una decisión real de que lo que me hiciste, lo que me hicieron, que me recontra dolió y me quebró, no lo voy a minimizar con el perdón, pero lo que hace el perdón es que yo estoy decidiendo que ese dolor que me causaste o me causaron no va a gobernar mi vida. Por eso yo creo que, aunque sea difícil, perdonar es vital. Perdonar no debería ser negociable en nuestras vidas. Aunque haya sido traumático, duro, difícil. ¿Por qué? Porque el no perdonar ocupa espacio en nosotros. Sí. El no perdonar, por ejemplo, el no perdonar, ¿qué te hace? Te roba la paz.
El no perdonar te roba, te drena la energía. El no perdonar te la revienta, te rompe, yo creo, por completo la felicidad. Y perdona, primero, yo, por ejemplo, yo tengo un perdón muy flojo. ¿Qué es lo Digo, para y que perdono bastante fácil. no te deben hacer mucho daño? Y no lo sé. Claro. No lo sé, pero tengo así como... ¿Eso está bien? Lo que Porque pasa, yo a veces a me ver, lo cuestiono a mí mismo. Digo, no le mira, a tendría que ver, perdonar esto. por ejemplo, a ver, le diste mate a todo y a mí no me diste. Uy, Sí. perdóname, sí, te perdono. ¿Entendés? Che, invitaron a todo el asado, pero a mí ni me avisaron. Y disculpa, se nos pasó y te perdono. Ajá. Entonces yo creo que hay cosas que por ahí son más sencillas perdonar. Claro. Pero cuando alguien fue abusado emocionalmente, sexualmente, cuando alguien atravesó una infidelidad, cuando un socio estafó a otro, cuando hay cosas, cuando un niño creció con la violencia en la casa, en el hogar, con un padre que lo maltrataba, o cuando hay padres que tienen el dolor, el corazón roto porque los hijos no lo reconocen o no están con ellos, hay dolores. Y ahí yo no sé si tenemos tan fácil el perdón. Entonces, hay cosas por ahí que nos cuestan menos perdonar. Y hay cosas que la llevamos, esa herida. Pues yo, ese pájaro, no sé, no me invitó al asado, se me pasa. Pero capaz vengo cargando una herida abierta de algo que me hizo mi mamá, mi papá, una de mis hermanas, un amigo. Entonces, y esa falta de perdón, como decimos, nos drena la energía, la paz. Y lo peor es que vivimos el día a día. Vivimos el día a día con esa carga, vivimos el día, vamos a trabajar, vamos a estudiar, hacemos cosas, emprendemos otras, pero con una mochila que cada día, cada semana, cada año se hace más pesado, ¿verdad? En definitiva, perdonar entonces, Jorge, no significa olvidar lo que pasó. No. A ver, la memoria existe. Y yo El creo, famoso yo perdono pero no olvido. es que todos tenemos memoria. La memoria es real. La diferencia es que uno puede recordar perfectamente y con detalles lo que te pasó. Podés recordar con detalle lo que te hizo esa persona, lo que pasó en ese momento, podés acordarte todo, pero la diferencia es que ya no duele igual. Entonces, te acordás, pero el poder que tiene el perdón es que ya no te duele igual que antes. Entonces, el perdón no borra el recuerdo, el perdón sana una herida. ¿Vieron cuando éramos pibes, jóvenes, que andábamos jugando a la pelota en la calle o andando en bicicleta, Sí. nos caíamos y nos pelamos el codo en la rodilla? Y alguien, y estabas bien, estabas tomando unos mates, alguien venía y te decía, ¿qué haces? Y te tocaba la herida. ¡Pará! Claro. Saltabas, largabas unas palabrotas por allí. ¿Por qué? Porque tocaron una herida que estaba abierta. Y después con el tiempo vas y lo buscas la boca, ¿viste? Le tocas y ves que no salta. Che, ¿qué pasa que no salta? Y no, mirá, estoy sano. Tengo la Claro. cicatriz, pero ya la herida se sanó. Bueno, hay cicatrices que uno recuerda toda la vida, pero ya no sangran. Eso hace el perdón. Yo tengo una disyuntiva con lo que te estoy escuchando. Porque digo, voy a dar un caso particular, ¿no? En mi familia hubo un caso muy grave, muy grave. A mi papá lo mata su hermano. Y te imaginas lo que fue esa familia, o sea, nuestras familias. Y lo que siempre, yo recordaba lo que mi viejo decía. Mi viejo decía siempre que hay que tener en cuenta con las decisiones que uno toma, las consecuencias que pueden llegar a haber. Y por eso digo, me resulta... Es la primera vez que lo hablas públicamente. Sí, ¿no? sí. No, pero porque tiene que ver con el perdón. Yo no sé si por eso me confundo, si tengo la capacidad de perdonar lo que le hicieron a mi viejo. Para cómo era mi tío, mi padrino, para cómo. Lo que sí aprendimos en mi familia es a no guardar rencor. O sea, porque por ahí el perdonar
Estábamos hablando antes nosotros del Mundial, ¿no? Que le perdonaron la tarjeta roja al jugador de Estados Unidos. Hizo una terrible falta, una plancha, le iban a dar 2 fechas de suspensión, se perdió el próximo partido y la FIFA le perdonó la tarjeta roja para más adelante. Salón de las comparaciones que son odiosas, ¿no? En mi familia lo que aprendimos fue a no guardar rencor con absolutamente nadie de mi familia, porque éramos todos una familia. Yo siempre decía, no la voy a hacer más larga, ¿no? Che, no vas a hacer nada, ¿no? No, digo, yo haría cualquier cosa que me devolviera a mi papá. Eso no va a pasar, mi viejo no va a volver a vivir. No guardo rencor. Y a nosotros, cuando yo nosotros a mi familia, a mis hermanos, nos ayudó muchísimo ese tránsito. Porque además, una gente muy sabia nos decía, ¿qué hubiera hecho tu viejo? ¿Qué hubiera querido tu hijo que hagan? Y obviamente te escucho decir, bueno, perdonar. Viste que decir perdonar, no olvidar. No, generalmente olvidar, no olvidamos. El hecho está, la herida está abierta. Esa herida no va a sanar jamás. Lo que aprendemos es a no guardar rencor. Por esto, cuando te escucho, me cuesta entender si es tan fácil el perdonar. Más cuando vos hablas de casos de abuso, de lo que habla, si es tan fácil perdonar. Yo creo que sí, no guardar rencor. Digo, la gente no tiene por qué saberlo, digo, pero después de lo que pasó, le dimos una mano muy grande a mis primos, a la familia, porque te imaginas lo que fue. Pero digo, no sé si perdonar. Y además a mí me habían enseñado chiquito que el único que perdona es Dios. Porque los hombres, viste como somos los seres humanos, ¿no? Tenemos distintos niveles de perdonómetro y capaz perdonamos algo jodido, ¿no? Me parece que para mí el único que perdona es Dios. Uno puede con una acción que volaba de herida, con un dolor o con quien te ofendió, uno puede tener la capacidad de decir, no te guardo rencor. La verdad, lo hiciste, me hiciste daño, no me vuelvo, pero no te guardo rencor. No te voy a andar persiguiendo o esperando o deseando que te vaya mal. No te guardo rencor. Ya está, lo hiciste, me dolió. Por eso digo que me tengo... ¿Lo volviste a ver? Sí. A la semana fui a verlo. ¿Cara a cara? Sí, obviamente estaba en la cárcel. Eso está enterando. ¿Te pidió perdón? No, se hizo el que no entendía o el que no sabía, me preguntó por mi viejo, como... O se hizo el loco o realmente no se animó a enfrentarme. Fíjate qué interesante que esa frase que voy a decir, yo creo que solamente Dios perdona, ¿no? Sí. Y lo interesante que Jesús cuando nos enseñó, nos dio un modelo de oración, dijo, Padre, perdónanos, así como nosotros perdonamos. Entonces, pero ¿por qué no enseñó eso? Porque Él sabía que van a haber cosas que son muy duras y que el perdón no tiene tanto que ver con el otro, sino conmigo mismo. Claro. Y fíjate ese comentario, ¿no? Y esa pregunta directa de Pablo, si tu tío te pidió perdón. Y la respuesta fue no me pidió perdón, fui a verlo. Habrá sido una situación muy dura. Y la pregunta que te acaba de hacer el Pablo es una pregunta muy dura y muy difícil también, es una de las más difíciles, porque a veces uno dice, bueno, ¿cómo le voy a perdonar? Pues decir, bueno, yo no sé si lo perdono porque voy a tratar de no tenerle rencores más. A veces, por eso es bueno poner en palabras el hecho de haber ayudado a tus primos, a la familia. Esos son frutos ¿de qué? De perdón. El tema es, ¿por qué le perdonaste el no? ¿Por qué? Porque quizás nunca te lo pidió. Entonces, ¿cómo voy a perdonar a alguien que no me pidió perdón? A alguien que mató a mi hermano. ¿Cómo hago para perdonar a alguien que me fue infiel? A alguien que me estafó, a alguien que abusó de mí. Si la persona esa nunca me pidió perdón. Entonces hay mucha gente que piensa, equivocadamente pienso yo, y esto puede ser fuerte, es bueno, cuando esa persona que me hirió me venga a pedir perdón, cuando esa persona que me hizo tanto daño me venga a mi casa o me llame por teléfono o busque la manera, ahí recién yo le voy a perdonar. Pero ¿y si esa persona nunca viene? No, es que generalmente no me lo pasa nunca eso. Bueno, entonces ahí terminamos entregándole nuestra paz,
nuestras emociones sanas a alguien que ni siquiera piensa en nosotros, que ni le importa cómo vivimos. O sea, nuestra paz, nuestro pensamiento, estamos constantemente recordando lo que nos hizo alguien que no piensa en nosotros, que no le importa. Entonces, el perdón muchas veces es una decisión personal, nunca es un sentimiento. No siento perdonar. ¿Quién va a sentir perdonar a alguien que mató a su padre? ¿Quién va a sentir, no, voy a perdonar al que me violó? No, siento perdonar al que me fue infiel varias veces. O una vez. O sea, nadie siente perdonar eso. Lo que uno siente, quiero hacer justicia. Ahora, por eso el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Y muchas veces sale de una decisión mía, personal. Nunca depende de la otra persona, porque a la otra persona no le puede importar, no le puede interesar, no le importa lo que te hizo. Entonces el perdón depende de vos mismo con la decisión de empezar a ser libre de eso que te hicieron. Claro. Claro, sí, eso es lo que quería plantear, digo, la acción por la cual hay una ofensa, que es la que te hace el dolor, te produce el dolor, que es la que te llevaría a pedir perdón. Generalmente la acción involucra a dos personas o más de dos personas, no es una persona. Es una persona o un grupo de personas que te hacen el daño. El perdón en este caso, o el no guardar rencor, es una acción individual de uno. O sea, uno necesita, no se va a solucionar la acción, el daño, la ofensa, o capaz sí, o capaz no se soluciona. Lo que sí hay que empezar a solucionar es uno. Decir, bueno, yo ante este dolor, ante este daño, ¿qué hago? ¿Vivo con rencor? ¿Vivo deseándole el mal, maldiciendo? O digo, no, la verdad que no guardo rencor, lo perdono. Es un trabajito, a mí me costó años, muchos años. Eso es la pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Porque no es fácil. ¿Y en situaciones más cotidianas se puede perdonar y a la vez poner algún tipo de límite? Oh, claro que sí. Digo Pablo. situaciones más cotidianas porque, bueno, el caso que contaba Oscar es un caso extremo que... Sí, pero para esos casos ¿También? yo creo puntualmente. Mirá, claro que sí, porque uno puede perdonar cosas más livianas, pero vamos a hablar de lo fuerte. Ya que nos metimos ahí, charlemos de esto. Sí, charlemos. Entonces, a ver, yo puedo perdonar a alguien que me hizo tanto daño, que me reventó la vida, o me destruyó la familia, o destruyó mi negocio, mi reputación, y al mismo tiempo, ¿puedo ponerle algún tipo de límite o tengo que perdonar y darle como que si nada pasó? No, la respuesta es claro que sí. Es más, es saludable y necesario poner límites. Porque perdonar no significa permitir que personas vuelvan a lastimarte. O sea, yo te perdono, pero ahora, a ver, el perdón es una decisión, ¿verdad? Pero la restauración de la relación se puede dar o no. Yo te perdono. Claro. Pero eso no significa que te vas a sentar a comer en mi mesa, eso no significa que vamos a volver a ser amigos como éramos antes. Entonces, puede ser que sí y que sea mejor la relación que antes, pero puede ser que no. Puede ser que yo te perdone y que mis límites, si veo fruto en vos, si veo fruto y me lo demostrás con hecho y no con palabras, yo, así como decidí perdonarte, yo decido si te voy a dar acceso a mi vida, acceso a mi casa, acceso a mi entorno más directo. Porque hay personas que confunden amar, o hay personas que confunden, bueno, hay que perdonar todo y aguantar cualquier cosa. ¿Me entendés? Y no. Eso no es sano, no es saludable. Perdona lo que te hizo y hace como que si nada pasó. Y no, o sea, ¿cómo? Si yo le perdono a Pájaro una tremenda herida, porque tengo que perdonar para ser libre, pero si yo ya soy libre, pero si yo no veo cambios en el Pájaro, yo ya no te tengo odio, no te tengo rencor, pero en mi mesa, hasta que yo tomo la decisión si te vas a sentar o no, acceso a mis emociones, a mis sentimientos, a mi vida íntima, entonces uno puede perdonar, Pablo querido, y al mismo tiempo decidir que ciertas personas ya no pueden ocupar el mismo lugar en tu vida. Eso también es madurez. Eso también necesitamos madurar en cuanto al perdón. Porque hay gente que dice, yo voy perdonando y me viven pasando por encima.
No, el perdonar tiene que ver con mi libertad emocional. Pero ser maduro, es decir, yo te perdono, pero si te veo no te tengo rencor, te voy a saludar, no me voy a cambiar de vereda si te cruzo en el centro, pero hasta que yo no vea frutos de tu arrepentimiento hacia mí, yo decido si te dejo acceso a mi vida, a mi casa, a mi familia o no. ¿Y cuál sería para todos aquellos que tienen que tomar la decisión, porque es una decisión, perdonar? ¿Cuál sería el primer paso para tomarla? Ser honestos. Ser honestos. Mira, reconocer, decir, sí me dolió. Sí, me dolió. Me entró la bala. Sí, me partió, sí me reventó, sí me... Porque hay muchos que dicen, no pasa nada, ¿eh? Che, disculpa lo que sea. No pasa nada. No, olvídate. Pero en realidad sí pasa. Claro. Sí pasa adentro. Entonces, es muy buena pregunta porque muchos niegan el dolor, ¿eh? Muchos niegan el dolor. No pasa nada. Niegan el dolor con los padres, con los hijos, con los tíos, con los compañeros de trabajo. Entonces, cuando uno niega el dolor, nunca comienza el proceso de ser sanos. Claro. Cuando yo niego el dolor, estoy retrasando la sanidad. Entonces, la sanidad, ¿cuándo comienza? Cuando vos y yo, cuando nosotros dejamos de esconder la herida que está sangrando. Entonces, el primer paso es sincerarnos y reconocer, sí me dolió, y a partir de ahí, a ver, avancemos. Claro, pero no tapemos las heridas, porque, a ver, hay mujeres que están heridas con su marido por algo que hicieron y lo esconden. Hay hombres que tienen heridas con su esposa y no lo hablan, lo esconden. Entonces hay hijos que viven heridos con su padre, padres que están heridos con su hijo y esconden la herida, y entonces hay un mal ambiente, hay distanciamiento, hay rencores, hay divisiones. Entonces el primer paso para perdonar es sincerarnos, es decir, esto me dolió, esto me pegó fuerte, ¿te acordás esto? Sentarnos y charlemos de las cosas que nos duelen y nos lastiman. Charlemos. ¿Querés que te lea un mensaje, Jorge, antes de entrar en el final? Dale. Alguien envía un mensaje, no voy a decir el nombre porque no me lo firmó, así que estimo de que no quiere que la nombren. Me costó mucho perdonar a mi mamá por haberme abandonado. Casi 50 años después vi mi acta de nacimiento. Nací en su casa. Alguien que le costó escribir su nombre y me hizo pensar en qué circunstancias se encontraba ella al momento de tomar la decisión. Lloré mucho, abracé a mis hijos, le hablé a alguien que jamás conocí. Le dije te perdono y gracias por los 9 meses que me tuviste en la panza. Gracias por elegir la vida. Fue muy dura la vida, pero quizás la de ella fue más dura aún. Te perdono y me libero. Desde ese día ando con una mochila menos. Wow, qué hermosa historia. No sé su nombre, pero eso es un reflejo del poder del perdón. Fíjate que ella no estaba, como hablamos, a veces hay gente que está enojada con gente que no. Adriana que ya no se está. llama. Adriana. Sí. Entonces Adriana, fíjate esa valentía y esa madurez, yo diría hasta sabiduría, de decir, yo perdono, pero yo creo que muy adentro de ella lo hizo conscientemente porque yo no quiero repetir eso con mis hijos. Claro. Y aunque ella no tuvo quizás una madre presente, ella, del dolor y de la resiliencia y del poder perdonar, ella activó en ella una unción, una habilidad, una capacidad de una madraza que no debe ser perfecta, pero con un corazón sano. Entonces, viste que el perdonar, ¿cuánta gente está resentida, hablando bien, no, porque lo quisieron abandonar, o porque se enteraron que lo quisieron abortar, y qué padre es malo? Pero ella dijo algo clave: yo doy gracias porque me tuvo 9 meses en la panza y me dio la vida. ¡Ey! O sea, demasiado motivo para perdonar, ¿eh? Capaz tu mamá, tu papá, no sé, no fueron los perfectos, te hicieron mucho daño, pero existís. Y claro, con ese solo motivo ya es suficiente para, creo yo, ir dando los primeros pasos a perdonar y no repetir historias y no traspasar, en vez de amor, perdón, paz y alegría, resentimiento, bronca, odio. Es muy, muy bueno, muy linda historia. Qué lindo que tuvo la capacidad y la fuerza y el entendimiento para poder hacerlo.
Jorge, finalmente, conclusiones finales sobre este tema, pero también te pido, si es que ya lo tenés, nos adelantes qué vamos a charlar el lunes que viene. Vamos a tocar un tema de la familia. Ajá. ¿Por qué nos cuesta tanto estar unidos? La familia, el matrimonio, los hijos, va a ser un tema mucho más a corazón, más íntimo para el hogar. Va a estar muy bueno. Así que ir preparándonos para el próximo lunes, que va a estar interesante. ¿Usted, Pablo, conoce el quincho de Jorge? No. Bueno, sería imperdonable que en los próximos 10 días no comamos un asado en ese quincho. Próximos 10 días, ok. Sí, Tenemos hasta el 16. Imperdonable no comer un asado en ese quincho. Claro, bueno, ¿quién lo hace? ¿Me toca a mí o quién es el...? No, lo hago yo. Pablo no sabe hacerlo. Ah, ¿Por qué? bueno. ¿Por qué me lo recalcás todo el tiempo eso? No sabe hacer asado. Me chicaneas todo el tiempo No con sabe eso. hacer asado. Bueno, te confesé algo y Te perdono, Pablo. me lo ventilás. Bueno, lleva el postre, lleva el postre. Lleva el postre. Lleva el postre. Lleva las mandarinas, ¿no? En la bolsita de papel. Sí, A ver, yo creo que todos conocemos personas que cargan mucho enojo. Para ir... Sí. Vieron que hay personas que viven enojados. Ya viene el lunes y muy lunes para tener esa cara, pero el martes, el miércoles, el jueves, y andan, diríamos, enjetados. El mexicano diría con cara de espinaco desparramado. Parece que siempre tiene un problema. Un motivo para estar así. Siempre con un carácter difícil, duro. El argentino decía un carácter... Iba así podrido, pero bueno, el pájaro lo largó bien ahí. Y muchas veces nosotros creemos que es un problema. ¿Cuál es el problema? El carácter. El carácter jodido que tiene, el carácter difícil, el carácter de lo que dijo el pájaro. Claro. Pero detrás del enojo casi siempre hay una herida. Entonces a veces nosotros vemos a esa persona enjetada, enojada, siempre con problemas, carácter difícil, jodido, pero no nos damos cuenta que a veces detrás de ese enojo hay una herida abierta. Por eso tenemos que entender que el perdón no empieza diciendo, bueno, voy a hacer un esfuerzo a ver si puedo perdonar a ese que me estafó, a ese que me hirió, a ese que me fue infiel, a aquel que me abandonó. El perdón empieza diciendo, ya no quiero seguir viviendo así mi vida. No quiero seguir viviendo enjetado, enojado, tratando mal a la gente, con mal humor, enojado de la vida. No quiero seguir estando preso de lo que me pasó, de lo que me hicieron. Por eso tenés que entender que el perdón no cambia a las personas que te hirieron. El perdón siempre primero te cambia a vos. Eso es extraordinario. Empieza por casa. El perdón no cambia a la persona que te lastimó. El perdón no cambia a la persona que te rompió. El perdón nunca cambia a las personas que te despedazaron. El perdón te cambia a vos. Entonces, cuando vos perdonas, sos una persona menos agresiva, sos una persona menos hiriente con tus palabras, sos una persona que valorás a las otras personas, que respetás el entorno, que creás un ambiente lindo, saludable. Eso es hermoso, porque el perdón siempre te devuelve la paz. El perdón siempre, ¿qué te devuelve? Te devuelve el descanso emocional. El perdón siempre te va a devolver, sobre todas las cosas, la libertad. La libertad en las emociones, la libertad en tus pensamientos, la libertad en tus relaciones interpersonales. El perdón es poderoso. Fíjate, hay personas que esperan años a que alguien vuelva. Hay personas que están esperando años a que alguien le venga a pedir perdón. Hay personas que están esperando años a que alguien reconozca, quiero que reconozca que lo que hizo fue malo. Y mientras esperas eso, se te está pasando la vida. Se te pasan los días, se te pasan las semanas, se te pasan los años, se te pasa la vida. Por eso, amigo querido, a la audiencia de Radio Joven, a todos los que nos están escuchando, no permitas que una herida del ayer siga destruyendo tu presente y mucho menos que afecte para mal tu futuro. Soltá, da el primer paso, perdoná, no tiene que ver con ellos, o con él o con ella, tiene que ver con vos. Es verdad, el perdón no siempre es fácil, como decía el pájaro. No siempre es fácil, como la gente debe estar escribiendo, y no es fácil. Y no es fácil el perdón, no siempre es fácil, no es sencillo el perdonar, claro que no. Pero el perdón siempre es el camino hacia la libertad. Entonces no sigas atado al rencor, al resentimiento, a la experiencia difícil. Perdoná. ¿No es fácil? No, claro que no es fácil, pero es el camino a tu libertad. Tomemos unos mates y
charlemos, charlemos.